Hola, mi nombre es Carlos Ballesteros y en este video analizaré el libro Canción del escritor guatemalteco Eduardo Halfo. Esta obra combina la memoria, la historia y la identidad familiar para contar el secuestro que sufrió su abuelo durante el conflicto armado interno en Guatemala. Elegí este libro porque refleja una historia de nuestro país y muestra cómo el pasado puede seguir vivo a través de la memoria y a través de las palabras. Este libro pertenece a la narrativa guatemalteca contemporánea y tiene rasgos de autoficción, donde el autor mezcla hechos reales con elementos literarios. Eduardo Halfo forma parte de una generación de escritores que exploran la memoria del conflicto armado, la identidad y el exilio. Su estilo se caracteriza por una escritura íntima, fragmentada y reflexiva. A través de la historia de su abuelo, Halfo reconstruye parte del pasado reciente de Guatemala, especialmente los años marcados por la violencia política y los secuestros a empresarios durante la guerra interna. Este fragmento introduce el tema central del libro, el secuestro como herida histórica y familiar. El autor no busca solo contar un hecho, sino entender cómo ese trauma marca la memoria de toda su familia. Aquí se percibe el tono sobrio, íntimo y reflexivo que caracteriza la obra. Este fragmento resume el conflicto interno del narrador. Habla del deseo de reconstruir una memoria heredada, de conectar con una historia que no vivió directamente. Representa la búsqueda de identidad y de verdad que da sentido a toda la obra. Bueno, el relato inicia cuando Eduardo es invitado a Tokio para dar una conferencia de escritores. Entonces él menciona que llegó vestido o disfrazado de talibán, aunque también él menciona que no sabía en realidad si era talibán o libanés, pero en fin, cuando llega y se instala a Tokio, antes de dar su presentación, un día antes, pues él empieza a recordar todo lo que vivió de niño, todo lo que vivió con sus abuelos, con sus papás, porque menciona fragmentos que vivió con su papá y su mamá, como acciones que ellos hacían de salir los domingos, de convivir en familia, pero el mayor relato se centra en la casa del abuelo, ya que decía que la casa del abuelo no era ni una mansión ni un castillo, pero era una casa grande, la cual también detalla que quedaba en un callejón de la avenida Reforma de la zona 10. Él en sus relatos pues cuenta que era una casa con muchos lujos, ya que su abuelo venía de Europa, tuvo negocios en Europa antes de emigrar a América. No llegó directamente a Guatemala, pasó por varios países y antes de instalarse en Guatemala, de formar una familia en Guatemala, pues también vino poniendo varios negocios para él poder sobrevivir. Ya que en Guatemala instalado, pues puso varios negocios. Era una persona de empresas, el abuelo de Eduardo, y que también llevaba el mismo nombre de Eduardo. Entonces Eduardo cuenta en su libro cómo era vivir en esta casa llena de lujos, todas las restricciones que le ponía a su abuelo. El abuelo era de mal humor. Todas las visitas, cuenta anécdotas de las visitas que llegaban de una su prima de Argentina. Todo lo que ellos vivieron de niños es relativamente todo lo que un niño hace. Un niño con lujos dentro de una casa grande pues es algo para divertirse. Menciona también los carros que tenía, los carros lujosos, pero una vez que estaban desayunando, él cuenta que estaban toda la familia reunida porque había un hermano de su abuelo que estaba malo, que se llamaba Nono, entonces lo llegaron a ver. Él en su relato él cuenta que una madrugada,
muy distinta a todos los días. Su abuelo se levantó temprano, como que ya presentía lo que iba a suceder. Se cambió, se alistó, bajó a tomar el té. Y cuando sintieron, estaban comiendo, cuando sintieron, pues llegó la policía, intimidaron a todos se quedaron callados. Vino el abuelo, se fue con la persona encargada de los policías a su despacho. Estuvieron hablando por largas horas. Después salieron de ahí y cuentan en su relato que el abuelo se fue con ellos. Entonces la familia se quedó intimidada, se quedó asustada, y de ahí empieza a contar el relato todo lo que vivió, cómo se llevaron a su abuelo. Estas personas llegaron disfrazadas de militares, como que era el gobierno el que los había mandado, pero en realidad no. Llegaron a secuestrar a su abuelo. Entonces el libro se centra en ese secuestro que vivió el abuelo de Eduardo. ¿Por qué se llevó este secuestro? Porque antes la guerrilla secuestraba por dos motivos. El primer motivo, secuestraban a personas importantes de Guatemala para poder intercambiar a estas personas importantes por algún preso que el país de Guatemala tenía para poderlo liberar. Entonces hacía un intercambio. La segunda opción por la que ellos secuestraban a gente de dinero para pedir rescate, y así los guerrilleros podían financiar entonces su revolución y su movimiento. Entonces el motivo por el cual el abuelo de Eduardo fue secuestrado fue tema económico. Eduardo cuenta en todas sus investigaciones que hizo que al final él se llegó a enterar con una de las personas que secuestró, que en el futuro él la encontró y la estuvo persiguiendo para poderle platicar y poderla entrevistar, pues porque fue que había secuestrado a su abuelo. Él se enteró que uno de los amigos cercanos del abuelo, con el cual ellos asistían a una iglesia, una mezquita, entonces era una persona de bastante confianza y allegada a la familia, fue quien dio parte a los militares, bueno, en este caso era la guerrilla, para que lo secuestraran. O sea, alguien de la misma confianza traicionó esa confianza de su abuelo. Entonces él cuenta que cómo era posible eso, que una persona de su misma congregación de la iglesia lo pudiera engañar. Pues eso es normal, que los intereses vienen entre las propias familias, pues se venden por temas económicos, lamentablemente. Pero Eduardo cuenta todo lo que vivió. Cuenta también que el abuelo pasó 35 días, habla de sus 35 días y sus 35 noches que pasó secuestrado. Al final pues tuvieron que negociar, dieron el dinero que los secuestradores pedían. En su relato cuenta que al abuelo, al final de que pagaron el dinero y todo, llegaron a dejar a su abuelo en el trébol. Entonces ahí lo dejaron parado. El abuelo después le contó cómo fue vivir esos 35 días. Cuando lo dejaron en el trébol, el abuelo dice que caminando llegó a su casa, y de ahí pues empieza otra historia de enterarse de todo lo que había sufrido, todo lo que pasa a la gente que es secuestrada, pasa hambre, pasa frío, los torturan. Pues él dice que gracias a Dios su abuelo no lo mataron, pudieron pagar la recompensa antes, y pues gracias a eso, que actuaron rápido, fue que su abuelo lo tuvieron un par de años más. En su relato también cuenta pues cómo él empezó a investigar. Él investigaba varias cosas. France tenía la duda si realmente su abuelo era libanés o de dónde venía. En Francia, él viajó a Francia. En una biblioteca de Francia encontró un documento donde su abuelo estaba instalado ahí. Entonces también le quedó duda de si su abuelo era francés o en realidad era libanés. Pero al final cuenta esa historia, esa investigación de la duda sobre cuál era el país de nacimiento, su origen. También empieza a investigar sobre los secuestradores.
Habla mucho de los secuestradores, habla de una mujer a la cual interrogó, habla de un hombre al cual le decían Canción, este era carnicero, habla de cómo poco a poco pues fueron muriendo, fueron cayendo estas personas. Al final este carnicero dice que parece que se fue exiliado a México y ahí la policía de México lo mató, resultó ahogado en un río, pero él va contando su historia poco a poco, cómo su labor de investigación lo llevó a conectar la historia de su abuelo con la historia de las personas que lo secuestraron, esas personas que eran parte de la guerrilla. Él trataba de indagar cuáles eran los motivos. Al final él se enteró de toda la historia, pero la persona que entrevistó, que era una mujer, le prohibió que dijera los motivos y razones. Ella solo le dijo: la condición es, te lo voy a contar, pero no quiero que digas nada de lo que te voy a contar, no lo vayas a anotar en tu libro. Entonces esa es la gran incógnita que deja en el libro. De lo contrario, el relato pues está muy entendible, es un dialecto que nosotros entendemos, un dialecto fácil de entender, y más que todo que habla de la guerrilla, todo lo que ellos vivieron. Ellos, como una familia rica, también padecieron este problema que vivían no solo las personas pobres en ese entonces, sino que también los ricos padecieron. Y no podemos imaginar todas esas personas que no tenían ni para pagar un rescate. Pues gracias a Dios, Eduardo cuenta en su relato que ellos sí tenían lo económicamente para pagarlo, derivado de las empresas que tenía el abuelo. También hay algo muy importante que leí, que cuando fallece su abuelo, Eduardo estaba estudiando en Europa, estaba estudiando su licenciatura en ingeniería. Entonces dice que el papá de Eduardo lo llama y le dice que falleció su abuelo, pero que no se preocupe, que no le da tiempo de venir a Guatemala para enterrar a su abuelo, que mejor se enfoque en sus estudios. Pero él cuenta que el abuelo le dejó una caja de zapatos donde habían varios documentos, pero el documento que más llama la atención, que más me llamó la atención y que él lo resalta, es un sello, el sello con el nombre de su abuelo. ¿Por qué? Porque Eduardo lleva el mismo nombre de su abuelo. Entonces el abuelo como que ya presentía que Eduardo iba a ser escritor. Entonces la identidad del abuelo se la trasladó a Eduardo para que Eduardo tal vez no manejara la identidad de su abuelo como empresario, sino que él lo supiera manejar de la forma que a Eduardo le iba a gustar. Y al final Eduardo se convirtió en un gran escritor. Tengo entendido que después de este libro escribió una secuela que se llama Duelo. Pues estoy con la gana de leerlo para ver cuál es el desenlace. Pero es un libro muy bonito. Al final termina el libro donde él en Tokio pues hace su relato. Hay algunos impedimentos de personas que no lo quieren dejar, pero al final él empieza a hablar de su abuelo y habla de su abuelo y muchas cosas de su abuelo, y él indica que ahí hay cosas que cuando él está dando su conferencia habla, pero son mentiras, y de estas mentiras las habla porque hay personas que lo quieren callar. Entonces él quiere resaltar a su abuelo. Cuando él se da cuenta, ya es de noche y él se pasó hablando toda la conferencia de su abuelo. Y ahí termina el libro. Es un libro muy bonito, recomendado para las personas que no tienen el hábito de la lectura. Es un libro que sabe captar la atención, sabemos comprender muy bien, y es un libro que muy recomendado. Este libro no solo es un relato familiar, sino que también es una reflexión sobre la memoria colectiva de Guatemala. A través de esta historia personal, el autor nos recuerda lo que el silencio intentó borrar. Este libro demuestra que contar una historia puede ser una forma de sanar o comprender quiénes somos. Un dato muy importante es el nombre del libro, titulado así por el apodo de uno de los secuestradores del abuelo de Eduardo. Personalmente me impactó
cómo el autor logra transformar el dolor en una obra poética y profunda.